Buenas noches, que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que me vas a mirar a través de este medio. Que Dios bendiga tu vida. Esta noche quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Job, capítulo 29, versículo 1 y versículo 2, con el tema el anhelo por la gracia perdida. Quiero leerte esta porción de la palabra para poder explicarte un poquito acerca de lo que pasó con Job. Creo que tú ya sabes un poquito de la historia, pero me gustaría compartir contigo algo esta noche. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Hasta aquí la palabra del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias en esta noche, Señor. Padre, te pido que perdones mis faltas, mis pecados, Dios mío, mis errores, Señor, en el nombre de Jesús. Que me laves con tu sangre preciosa. Al igual que mis hermanos que han de escuchar esta palabra, Señor. Tal vez hay alguien que está pasando alguna necesidad, Dios mío, y necesita escuchar este sermón, Dios mío. Te pido que tu Espíritu Santo sea bendiciendo la vida de aquellos que han de escuchar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agrega bendición a tu palabra, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Padre, gracias, Señor. Sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas por medio de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, creo que tú bien sabes que Job fue un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y que aún así pasó una situación muy complicada que yo pienso que ninguno de nosotros la desea en su vida. Dice el versículo: quien me diera volver a ser como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Este capítulo 29 del libro de Job, amados hermanos, comienza lo que se conoce como el monólogo final de Job. Después de los largos ciclos de debate con sus tres amigos, recuerdas que él tiene una discusión, un debate con sus amigos, y de la breve intervención de otro personaje que es Eliú, Job toma la palabra por última vez para presentar su defensa final. En este versículo 2, él dice: ¿quién me diera volver a los meses pasados, a los días en que Dios me guardaba? La añoranza del pasado. ¿Qué estaba pasando con Job en este capítulo? Job estaba recordando su felicidad anterior. Este capítulo es una elegía melancólica. ¿Qué es una elegía? Es un poema de lamento. Job se lamenta por el estado que está en ese momento y recuerda el pasado, y por eso dice el versículo: cuando Dios me guardaba. Job ya no está discutiendo teología con sus amigos, no está tomando de la escritura para debatirlos, no. Está mirando hacia atrás. Está recordando la felicidad que en algún momento él tenía antes de que llegara esa situación en la cual él se encontraba, que estaba pasando en ese momento. Se acordaba de la prosperidad, se acordaba del respeto que disfrutaba antes de su tragedia. Ya todos se saben toda la historia, que Satanás va y Dios le presume a Job, y de repente Satanás le dice: préstamelo tantito y vas a ver cómo él reniega en tu cara. Y Dios le da la oportunidad de que lo haga. Y aquí se viene toda la historia, y es por eso que hoy quiero tocarte este punto, o estos puntos que son muy importantes para la vida de todos nosotros como pueblo de Dios. En este versículo miramos la relación que Job tenía con Dios. Job define su felicidad pasada no por las riquezas, hermano. Él no está diciendo que su felicidad eran las riquezas, era todo lo que él tenía, no. Sino que él, al final del versículo, dice que él lo guardaba. Es decir, la relación tan íntima que tenía con Dios, que lo cuidaba activamente, y es lo que Job parece que le está doliendo, porque él piensa en ese momento que Dios no está teniendo cuidado de él. ¿Cuántas personas en este momento están pasando algo similar? Tal vez estás pasando alguna situación difícil, complicada, y tal vez piensas que Dios te ha olvidado, que se ha olvidado de ti, que en algún momento tuvo cuidado, pero que ahorita no lo está haciendo. Hermano, esa situación o esa vivencia la tuvo también Job, y él pedía que Dios no se olvidara de él. Era lo que él pedía en este versículo, haciendo referencia a que él lo guardaba activamente. Hay un contraste emocional, hay un choque en la mente de Job. En el capítulo 29, amados hermanos, que estamos leyendo, debe leerse en contraste directo con el capítulo 30 para poder entender todo esto que hoy intento exponer, para que tú puedas aprender un poquito acerca de la vida de Job. Mientras en el capítulo 29 se describe la gloria pasada de Job, incluso el capítulo dice: Job recuerda su felicidad anterior. En el capítulo 30
se describe ahora la miseria que Job está pasando, la miseria presente. Y aún así Job está hablando en este capítulo 29 y él anhela, él exclama que él quisiera nuevamente como en los meses pasados. Escucha, los meses pasados. Tal vez este mes es un mes difícil para ti. Tal vez los meses pasados fueron de alegría, de gozo, de abundancia, de prosperidad, de salud. Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero tal vez este mes que ha llegado, que estás pasando, está siendo un mes difícil para tu vida. Y tal vez tú pudieras decir lo mismo que Job. Tal vez tú pudieras decir, ¿quién me volviese como en los meses pasados, o como el mes anterior, o como hace 5 meses, donde no estaba pasando nada de la situación que estoy viviendo? Y Job sabe que Dios tenía cuidado de él. Y tal vez tú en algún momento sentías o pensabas que Dios tenía cuidado de él, de ti, perdón, pero déjame decirte que Dios sigue teniendo cuidado de ti y de mí. El versículo 2 marca el tono. Pareciera que es un paraíso perdido. Pareciera que Job está hablando de algo tan hermoso, tan bonito, que se perdió. Pero de repente, amados hermanos, encontramos aquí la luz divina. En los versículos siguientes, amados hermanos, Job menciona que la lámpara de Dios brillaba sobre su cabeza. En Job capítulo 29, versículo 3 dice lo siguiente: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Es Job que se está acordando de todo esto. Es Job que está diciendo que en algún momento era Dios, amado hermano, que dice que hacía resplandecer su lámpara sobre su cabeza y él caminaba en esa luz. Él se sentía seguro porque no sentía oscuridad. Pero de repente Job se acuerda, amados hermanos, de lo que está pasando. Job recuerda que antes era un pilar en medio de su comunidad, que ayudaba al pobre, que era respetado por los ancianos. Él tenía una dignidad social. Todo el pueblo lo respetaba porque sabían que Job era un hombre de respeto, un hombre, amados hermanos, que tenía riqueza, pero también era un hombre que tenía sabiduría, que era temeroso de Dios, que era un hombre apartado del mal. Y todo el mundo conocía a Job. Pero de repente, amados hermanos, ese pilar en medio de ese pueblo empieza a tambalearse y recuerda cómo aún el pueblo lo respetaba. En resumen, el versículo 29, versículo 2, amados hermanos, es el suspiro de un hombre que siente que su presente es una sombra de lo que fue en algún momento. Tal vez estás pasando alguna situación similar. Es un grito de nostalgia por la comunión íntima que Job tenía o que él sentía con el Creador antes de que comenzaran sus pruebas, antes de que llegaran las calamidades, antes de que perdiera absolutamente todo, entre ellos incluyendo a 10 de sus hijos. Y una esposa que actuó como si no tuviera temor del Señor y que le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job tuvo que pasar todas esas cosas. Es un grito de nostalgia. Pero él estaba sentido por la comunión que tenía, esa comunión íntima que tenía con el Señor. Y él de repente sentía que Dios ya no lo estaba guardando. De repente, amados hermanos, encontramos como punto número 1 el dolor de la nostalgia. Job se pone nostálgico. Job no extraña solamente sus riquezas o su salud. No, hermanos, extraña la comunión íntima con el Creador. Extraña esa comunión que él tenía. Es el suspiro de un alma que siente el silencio de Dios. Tras haber vivido bajo la sombra protectora, recuerdas que se levantaba y hacía sacrificios por si acaso sus hijos habían ofendido al Señor. Él tenía comunión con el Señor, él oraba al Señor. Job era un hombre, amados hermanos, que conocía a su Creador, que tenía temor de Dios. Y él extrañaba, amados hermanos, esa intimidad. ¿Te imaginas? De repente él se sentía seguro, sus 10 hijos eran cuidados por Dios y él sentía una protección de parte del Señor. Y él de repente, amados hermanos, lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos. Dios permite que Satanás le quite todo aquello con lo que cual Dios lo había rodeado. Este es el suspiro de un alma que siente, literalmente, siente el silencio de Dios. Él piensa que Dios ya no le está haciendo caso, que Dios ya no lo está escuchando. Y es lo que de repente, amados hermanos, te puedo decir que Job sentía en el alma que algo le hacía falta. Aunque Dios estaba presente, pareciera que Dios estaba guardando silencio. Él recordaba la seguridad del pasado. En el pasado se acordaba de todo lo que Dios hacía por él. Él describe un tiempo donde la lámpara de Dios alumbraba su camino. Eso es lo que dice ahí en el versículo 2. Hermanos, esto nos debe de recordar a ti y a mí que la paz espiritual es el tesoro más grande.
La paz espiritual, la paz que solamente Dios puede dar, es el tesoro más grande. Y la ausencia, amados hermanos, la ausencia de Dios duele más que cualquier pérdida material. Job no estaba sintiendo feo porque perdió los animales, no estaba sintiendo feo porque perdió todos sus bienes materiales. Yo creo que le dolía el alma porque perdió a 10 hijos de un solo jalón. ¿Te imaginas un hombre llorar a sus 10 hijos? Un hombre que también amaba a sus criados y que de repente sus criados son asesinados. Era un hombre que estaba pasando una situación muy compleja. Y él se estaba recordando de que Dios alumbraba su camino y que Dios protegía todo lo que Job tenía. Hermanos, él estaba recordando en su memoria, él estaba acordando acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Aunque Job mira atrás con tristeza, su historia, amados hermanos, nos enseña que los meses pasados, los días pasados, tanto tuyos como míos, así como los de Job, no son, amados hermanos, mejores que el propósito futuro de Dios. Te puede estar yendo muy mal ahorita. Puedes estar teniendo una situación muy compleja. Tal vez algún ser amado está a punto de partir. Tal vez algún ser amado partió. Tal vez lo has perdido todo. Tal vez financieramente estás mal. Tal vez te esté yendo muy mal y tú de repente oras y pareciera que Dios guarda silencio, pareciera que Dios no está presente, pero déjame decirte que la Biblia enseña que Él está presente. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si Él lo ha prometido, déjame decirte, amado hermano, que Él lo va a cumplir. A veces los meses pasados son mejores que los que de repente tenemos ahorita en un presente. En meses anteriores tal vez estábamos riendo, no teníamos ninguna carencia, no ya había llegado la enfermedad, no había llegado la situación financiera que se pone mal, no habíamos tenido ninguna pérdida, teníamos a todos nuestros seres amados con nosotros, nos está yendo muy bien, y de repente cuando llegan los días malos empezamos a recordar qué está pasando, por qué Dios se ha olvidado de mí. Hermanos, la prueba no es abandono. Job no había sido abandonado por Dios, pero Dios estaba probando a Job. Sí, hermanos, la prueba no es un abandono, sino es una transición hacia una revelación más profunda. ¿Recuerdas a Job al final de los capítulos que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Él estaba diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y decía: por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Job tuvo una revelación más profunda de quién es Dios y qué es lo que Dios intentaba enseñarle a Job, y Job tuvo que aprenderlo a través de todas esas calamidades, a través de todas esas situaciones difíciles. Hermano, no busques solamente recuperar lo perdido, las cosas materiales. Busca al Dios que estuvo contigo cuando estabas pasando ese mal momento, aunque no hayas escuchado su voz, aunque te hayas sentido solo. Busca a ese Dios y permanece cerquita de Él. No te alejes de Dios, porque Él nunca se ha apartado de ti. Tal vez tú eres de las personas que dicen: Señor, te he fallado tanto, me he alejado tanto de ti, que yo creo que no soy digno de estar cerca de tu presencia. La palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor dice que Él es fiel y es verdadero. Si tú te alejaste de Él, déjame decirte que Él permanece a tu lado. Él no te suelta, Él no te deja. Aquí tenemos un claro ejemplo, amados hermanos. Job lo perdió todo, pero no estaba pensando en recuperar lo perdido. No, amados hermanos. Recuerda que aún en el silencio, Dios está con sus hijos. Dios está contigo, Dios está conmigo, aunque llegue la oscuridad, aunque llegue la tormenta, aunque llegue la situación difícil, aunque las finanzas se vayan para abajo, aunque llegue la enfermedad, aunque un ser amado parta, Dios no está alejado de ti. Puede que esté en silencio, pero está cerquita de ti. El capítulo 30, amados hermanos, de Job nos sirve a nosotros porque es un contraste entre el ayer de Job y el presente o la realidad actual que estaba viviendo Job en ese momento. El capítulo 29 habla acerca de la felicidad anterior, pero el capítulo 30 habla ahora de la situación que Job estaba pasando en ese momento. Hay un contraste ahí. Hay un contraste, amados hermanos, en Job 30, amados hermanos, encontramos el contraste del dolor. Sí, amados hermanos, el capítulo 29 es un canto de bendición. Se está acordando Job de todo lo que Dios había hecho con él. Pero el capítulo 30 es un lamento de humillación. Job ahora está diciendo todo lo contrario de cómo le está yendo ahorita o en su presente, a diferencia de cómo le había ido en un pasado, en los meses atrás, como él lo decía. De la honra al desprecio. Este hombre lo tenía todo. Era un sabio entre su pueblo, era el hombre más rico de su época, tenía 10 hijos preciosos,
tenía una esposa, tenía un hogar, hacía sacrificios por ellos, sus hijos disfrutaban de todas las bendiciones que Dios le daba a Job. Y de repente él, amados hermanos, Job pasa de ser respetado por los ancianos de su pueblo a ser objeto de burla de los jóvenes de aquel momento, de los marginados. Entonces podemos encontrar en la escritura, en el capítulo 30, amados hermanos, capítulo 30 de Job, de versículo 1 al versículo 10, dice lo siguiente: Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las mantas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora, escucha esto, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Mira, ve, Job lo tenía todo, tenía el respeto, pero de repente lo pierde absolutamente todo, incluso el respeto del pueblo. Y estamos hablando de que estas personas eran lo más marginado en aquel tiempo y aún ellos le perdieron el respeto a Job. De repente entra el sentimiento de abandono en el corazón de Job. Él, amados hermanos, siente que Dios se ha vuelto cruel con él. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos hemos quejado y a veces hemos pensado, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios permite que yo sufra tanto? Pareciera que no le importo a Dios, hermano. A veces hablamos así porque no conocemos el carácter de Dios. Y te puedo asegurar que en todo eso Dios quiere hacer algo en nuestra vida, así como lo hizo con Job. Cualquiera diría, wow, si ese es el Dios de Job, y si Dios ama a Job, si entonces ¿por qué le permite a Job pasar tantas calamidades? ¿Por qué permite que Job sea rodeado de tantas cosas tan horribles? ¿Por qué permitió que murieran los hijos de Job? Que su esposa lo insultara, que los ancianos del pueblo quitaran el respeto, que los jóvenes le faltaran al respeto. ¿Por qué permitió todo eso a Job? Hermano, Dios sabe lo que hace. Dios es sabio. Y Dios le tenía que enseñar algo a Job. Y aunque Job sentía que Dios se había vuelto cruel con él, en el versículo 21 del capítulo 30 dice así: te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Job pensaba y sentía que era Dios el que lo estaba aplastando con su propia mano. Es una expresión de honestidad brutal la que dijo Job. Casi nadie se atreve a decir, ¿verdad, hermano? Eres tú, Dios, el que me tienes así, me estás aplastando. Pero Job lo dice abiertamente. Te has vuelto cruel para mí, le dice al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con el poder de tu mano me persigues, oh Señor? Esta es una expresión de honestidad, amados hermanos. Aunque es muy brutal, Job no finge que no le duele el silencio de Dios. Estoy seguro que a ti te ha pasado. Cuando sentimos el silencio de Dios en nuestra vida, causa un dolor en el alma. Sentimos que hay ausencia del Señor y de repente pareciera, amados hermanos, cuando llegan los momentos difíciles, que es muy difícil avanzar porque sentimos que caminamos solos, sin darnos cuenta que Dios siempre está presente. Hay una transformación en el gozo de Job. Job era un hombre gozoso, se deleitaba cada mañana, hacía sacrificios por si sus hijos habían ofendido al Señor, disfrutaba de todo lo que tenía, era un hombre reconocido. Él se gozaba, él agarraba su arpa, en algún momento tocaba su arpa y esa arpa que antes tocaba música de alegría, ahora solo suena para el luto. Job está de luto. Job está triste. Job está melancólico. En Job capítulo 30, versículo 31 dice: se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. La alabanza de Job, incluso lo que él estaba tocando, sus instrumentos de música, estaban tocando algo doloroso. Había luto en el corazón de Job. Ahora hay una lección central en este capítulo que estamos leyendo. Job nos enseña que está bien ser vulnerables ante Dios. No podemos hacernos los fuertes. A veces queremos hacer como si no estuviera pasando nada. Pareciera que nosotros podemos con nuestras fuerzas. Incluso hablamos como si de verdad pudiéramos. Pero en realidad, hermano, muchas veces estamos quebrados por dentro. A veces no sabemos qué hacer. Y a veces en la soledad, en un cuartito a solas o en tu cama, yo sé que algunas veces has llorado y te has puesto a pensar, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas?
¿Por qué Dios me está permitiendo todo esto? Pero déjame decirte que Dios no se ha vuelto cruel contigo. Es Dios, amado hermano, que está contigo en todo ese proceso. Estuvo con Job en esta enseñanza que Dios le estaba dando. Está bien ser vulnerables ante Dios, reconocer que le necesitamos, pedir su fuerza, pedir su fortaleza, hermano. Si de repente sientes que tienes que llorar, llora delante del Señor, quiebra tu corazón. Quiebra tu corazón, aunque no entiendas las cosas, debes de saber que Dios está presente en nuestras vidas. Hermano, la fe no es la ausencia del dolor, sino la capacidad de llevar ese dolor directamente ante el trono de la gracia, incluso cuando no entendamos por qué Dios lo está permitiendo. Eso es la fe, amados hermanos. La fe no significa que nunca vas a tener dolor, ni pruebas, ni luchas, o que no te vas a enfermar, o que no vas a pasar por momentos difíciles, o que la muerte nunca va a llegar a algún ser amado. No, la fe, amados hermanos, no es la ausencia de Dios. No es la ausencia de dolor. La fe, amados hermanos, es permitir que Dios haga lo que Él quiera, aunque nosotros no lo entendamos. De repente tú y yo vamos a tener inviernos espirituales o temporadas de crisis. Tal vez estás pasando por una de ellas. Tal vez no entiendes, tal vez no sabes. Tal vez estás pasando algo muy difícil, muy complicado. Y tal vez como el rey David estás diciendo: quien me diera alas como de paloma. Yo iría lejos a un desierto y ahí me estaría. Amados hermanos, cuando el ayer parece mejor que el hoy. Cuando los meses anteriores pareciera que son mejores que los presentes. Todos nosotros vamos a pasar por momentos así. En Job 29:2, ¿quién me diera volver a ser como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Job anhelaba los meses anteriores, antes de que llegara este momento. El capítulo 29 es el suspiro de un hombre que lo tenía todo y ahora se encuentra en la ceniza. ¿Recuerdas? Dice que rasgó sus vestidos y se puso ceniza sobre su cabeza. Job no está presumiendo de su pasado, hermano. No está hablando del ganado, de todo lo que tenía. No, está expresando un anhelo profundo por la seguridad. Está recordando que Dios cuidaba de él. Él quería la seguridad y quería la intimidad que sentía con su Creador unos meses atrás o un mes atrás. Todos hemos tenido un mes pasado que extrañamos. Todos en algún momento hemos gozado, hemos reído, le hemos pasado muy bien. De repente lo tenemos todo, no nos falta nada. Sentimos que estamos plenos. Y de un minuto a otro, de un segundo a otro, de un día a otro, todo cambia. Todo cambia. De repente te sentías gozoso y alegre y sentías que estabas pleno y que no podía pasarte algo mejor, lo tenías todo. Pero al otro día Dios permite que sea todo lo contrario. Empiezan problemas, situaciones difíciles, la enfermedad, un ser amado que parte, todas esas cosas, amados hermanos. Y de repente estoy seguro que tú has extrañado un mes pasado al igual que lo hizo Job. Job tiene un suspiro de nostalgia. Es la realidad del dolor que está pasando. Él suspira, pero suspira con dolor por toda la situación que está viviendo en ese momento. Y eso nos debe de enseñar la fragilidad de la vida. Job reconoce que las estaciones cambian. No siempre es primavera. En primavera hay muchas flores, mariposas, muchos animalitos. Pero hermano, de repente llega el invierno. Y el invierno es frío y es crudo y lastiman esos vientos helados. Y Job reconoce que las estaciones cambian, amados hermanos. El éxito de repente se convierte, amados hermanos, en algo como un fracaso. El éxito y la salud no siempre son constantes, puede cambiar de la noche a la mañana. Y Job entiende algo: el vacío de la ausencia. ¿Pero qué ausencia? No cualquier ausencia, era la ausencia de Dios. Lo que Job más extrañaba no son las riquezas, sino la sensación de que Dios ya no le guardaba como en los meses anteriores. Hermanos, es humano sentir nostalgia, sentirnos tristes, pero el peligro está en dejar, amados hermanos, que el recuerdo del ayer nos impida ver la soberanía de Dios en nuestro presente, en el día de hoy. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Hermanos, los 3 pilares del ayer de Job, vamos a ver qué significa. Hermanos, para poder entender por qué Job quería volver atrás, debemos ver lo que él valoraba. ¿Qué valoraba Job? No eran las riquezas, hermano, te lo puedo asegurar. No era nada de eso. Él, amados hermanos, estaba valorando la guía divina. Porque él dice: cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, haciendo referencia a Dios, en el pasado, un mes atrás, Job sentía claridad para tomar decisiones porque Dios era el que alumbraba su camino, el que guiaba sus pasos. Job 29:3,
cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job 29:3. Hermanos, Job tenía una intimidad secreta con Dios. Cuando la comunicación secreta de Dios estaba sobre mi tienda, decía Job. Es decir, la relación de Job no era religiosa, era una amistad íntima. Él conocía a su Señor, él oraba a su Señor. En Job 29:4 dice: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Y es Job hablando todas estas cosas, amado hermano. Job sabía que él tenía una intimidad con el Señor. Y él reconocía que por medio de esa intimidad que tenía con el Señor, él oraba todas las mañanas, todas las noches, hacía sacrificios por sus hijos. Es decir, tenía una intimidad con el Señor. Y él sabía que había una protección familiar. Dios había cuidado de sus hijos. Dios había cuidado de todas las cosas que él tenía. Pero Job no sabía que en el cielo hubo una plática, una charla en la cual Dios presumió a uno de sus hijos llamado Job, y que ahí estaba Satanás, y que Satanás le dijo: pero es que tú lo has rodeado de bienes, él no le hace falta nada, pero quítaselo y verás cómo reniega en tu cara. Job no sabía de esa plática. Job solamente estaba mirando lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero aún ahí Dios fue el que dio permiso para que eso pasara. La protección familiar. Job se acordaba de cómo Dios cuidó a sus hijos por tantos años. A los 10 hijos, Job de repente los pierde en un ratito y él llora amargamente. Cuando aún estaba conmigo, amados hermanos, el omnipotente, decía él. Job sentía que Dios era su escudo y era el escudo de sus hijos. Así como tú y yo, nosotros oramos por las mañanas o por las noches. Oramos por nosotros, damos gracias a Dios por la vida que nos concede, por su misericordia, por su bondad, pero también ponemos en las manos de Dios a nuestros hijos y pedimos a Dios que los proteja de todo mal, de cualquier peligro, del accidente o de la muerte misma. Lo mismo hacía Job. En Job 29:5 dice: cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Dios, amados hermanos, guardaba la vida de Job y guardaba la vida de sus hijos. Y de repente Job dice: cuando aún estaba conmigo el omnipotente. Él sentía que el omnipotente Dios lo había abandonado. Y él decía: y mis hijos alrededor de mí. Él sabía lo que le había pasado a sus hijos. Él sabía toda la situación por la cual él se encontraba en ese momento. Ahora, el propósito de la noche actual. ¿Qué estaba pasando con Job en ese momento, amados hermanos? ¿Por qué Dios permite que extrañemos el pasado? ¿Por qué de repente Dios nos permite tener días muy bonitos, muy buenos, muy plenos, en los cuales decimos: wow, no me hace falta nada? Y de repente, cuando llegan estos momentos, Dios nos permite que extrañemos, amados hermanos, los meses pasados, los días pasados. Y es Dios. ¿Pero para qué lo hizo con Job? ¿O para qué lo hace con nosotros? Para purificar nuestra motivación. ¿Amamos a Dios por su protección o por quién es Él? Incluso en el silencio. Si solamente amamos a Dios porque guarda a nuestros hijos, porque guarda nuestra vida, porque no permite que nuestras finanzas decaigan, hermano, es una motivación equivocada. Nosotros debemos, amado hermano, de amar al Señor por lo que Él es, incluso cuando Él guarda silencio. Dios es soberano. Dios sabe las cosas que hace y por qué las permite. Dice Job 29:2: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Sí, exclamó. Sentía feo, como en los meses que Dios me guardaba, y de repente él sentía que el omnipotente se había apartado de él, se había apartado de su familia, se había apartado de todo lo que Job poseía, sus criados, sus animales, su ganado, todo. Él sentía que Dios lo había abandonado. Pero ¿para qué hizo Dios todo eso y por qué lo permitió? Lo hizo para desarrollar una fe madura. La fe, amados hermanos, que solo vive de meses pasados, esa fe, hermano, es una fe de recuerdos. Hay tantos hombres que se acuerdan solamente de los días buenos, de lo que Dios hizo en algún momento. Pero de repente, cuando llegan los días malos, pareciera que ellos se marchitan y no vuelven, amados hermanos, a florecer. Pareciera que se quedan atrapados en el pasado y recuerdan las cosas que Dios les permitió hacer o los momentos agradables que Dios permitió, pero ellos no quieren aceptar los días malos, los momentos de soledad, los momentos de angustia o de enfermedad o incluso los días de luto. Job agarró todo eso que venía de Dios. Job vivió todo eso, pero él no se quedó en el pasado. Él no se quedó mirando solamente los meses pasados. No, amados hermanos. Ahora, Dios quiere que Job y nosotros lo encontremos en la oscuridad del presente, aunque la noche sea muy oscura. Aprendamos a confiar en el Señor.
Aunque parezca que Dios no nos esté escuchando, aunque Él esté guardando silencio, Dios está a nuestro lado. Dios tiene control de todas las cosas. Dios es soberano en todos los tiempos. Dios es el soberano de los tiempos. Dios es el dueño de los meses pasados, pero también Dios es el dueño de los meses presentes. Si este mes es difícil, si estos días son difíciles, Dios es dueño de esos días. Y Dios los permite por algo en tu vida y en mi vida. Hermano, el lamento de Job 29:2 nos recuerda que nuestra seguridad no debe estar en las circunstancias, amado hermano, no, sino en el carácter de Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite, sabe por qué lo hace, sabe por qué lo permite. Y Dios sabe que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Aunque Job sentía que Dios ya no le guardaba, la realidad es que Dios estaba más cerca que nunca. Dios estaba tan cerquita de Job, pero Job no lo podía ver. Era Dios el que lo estaba sosteniendo. ¿Para qué? Para un final doblemente bendecido. ¿Recuerdas el final de los capítulos? Dios lo bendice doblemente. Le dan nuevamente hijos, esposa, ganado. Se lo duplica todo, amados hermanos. Lo bendice en abundancia. En resumen, Job 29:2 es el suspiro de un hombre que siente que su presente, amados hermanos, es una sombra de lo que Job fue en algún momento. Es un grito de nostalgia por la comunión íntima que sentía con el Creador antes de que comenzaran sus pruebas, sus luchas, sus días difíciles. Pero también es un llamado a la acción. Hermano, amigo, si hoy tienes un momento difícil, si hoy te sientes lejos de esos días mejores, entrega todo en las manos del Señor, entrega tu nostalgia en las manos de Dios. Y aunque tú no lo entiendas, permite que Dios te enseñe, porque quiere enseñarte algo de todo esto. No busques volver al pasado, no busques las bendiciones que Dios te dio en el pasado. Amado hermano, busca al Dios que te sostiene en todo tiempo y en todo momento. Busca al Dios que estuvo contigo en el pasado y que promete estar contigo en el presente. A ese Dios al que tenemos que buscar, y a Él solamente tenemos que confiar todo lo que nosotros somos. Hermanos, nosotros podemos encontrar a Dios en el silencio. Podemos encontrarlo en el silencio. Dios no siempre va a guardar silencio. Así que tú y yo tendríamos que orar y pedirle al Señor: Señor, hoy me acerco a ti con el corazón de Job. Así como Job, gracias por los días de luz. Gracias por esos días que me diste, esos buenos días, por las veces que sentí tu mano guardándome y por la lámpara guiando mis pasos, que era tu luz. Gracias, Dios eterno. Tenemos que aprender a decirle todo eso al Señor en oración. Gracias, amado hermano. Tenemos que decirle por qué. Porque en los momentos de oscuridad, cuando extraño los meses pasados, tú siempre has estado conmigo. Ayúdame a decirle al Señor: ayúdame a recordar que tú no cambias, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Hay promesas en la Biblia que cuando las entendemos y las tomamos como nuestras, hermano, nuestra fe crece, nuestra fe madura. Aunque tu situación o mi situación haya cambiado, dile. Porque a veces tenemos momentos muy malos y puede ser que estés pasando momentos así. Pero aunque tu situación de un momento de felicidad ha cambiado ahora un momento de angustia, de tristeza o incluso de soledad, la fidelidad de Dios permanece presente. No lo olvides. Pídele al Señor y dile: dame la paz de aceptar el presente y la fe para creer que incluso en el desierto sigue siendo mi protector, mi amigo, mi consejero, mi Señor. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, y tal vez te está pasando lo de Job. Estás extrañando los meses anteriores, los meses pasados. No te encierres, que no decaiga tu corazón. Aún en medio de la tristeza, busca el rostro del Señor, pídele al Señor que te dé sabiduría, para que después, al igual que Job, puedas disfrutar de las bendiciones, así como lo hizo con Job. Todas las cosas, a los que aman a Dios, nos ayudan para bien. No lo olvides, amado hermano. No lo olvides, amigo. Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Confía en el Señor, no solamente cuando te va bien. Confía en el Señor cuando la noche es muy oscura. No confíes en el Señor solamente cuando hay un sol bonito y no hay tormenta. Confía en el Señor cuando la tormenta arrecia y las olas se levantan y la angustia llega. Confía en el Señor. Él no te dejará. Él no te desamparará.
Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido y Él es fiel y verdadero y sus promesas siempre son amén. Así que, hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios bendiga tu vida abundantemente.